Hola, soy Maribel Chong y vengo a hablarles sobre la evolución de las capacidades de almacenamiento de datos hasta la actualidad. El trabajo realizado tiene como finalidad expresar y hacer ver cómo a lo largo de los tiempos los dispositivos de almacenamiento computarizado han logrado evolucionar y tener actualmente capacidades que no eran pensables hace 20 años atrás. Prueba de la rapidez del avance informático es tangible con cosas tan fáciles de encontrar como un artículo de revista de computación, páginas de internet de años anteriores que no se hayan actualizado, libros antiguos de computación, entre otras. La tecnología avanza a pasos inmensos frente a nuestros ojos, día a día, y los requerimientos de las grandes empresas son cada vez mayores, inclusive la exigencia de los consumidores. Por ejemplo, los videojuegos cada vez necesitan más almacenamiento, lo que también ocasiona que los procesadores tienen que ser más rápidos y las capacidades deben ser proporcionalmente grandes. Al término de este trabajo resaltará la historia de los dispositivos de almacenamiento en las computadoras personales, la forma en la que funcionaron y funcionan y la importancia que tiene la evolución de los mismos. Origen o inicio. Los inicios de las unidades de almacenamiento de datos comenzaron con las tarjetas perforadas. Unidades, por cierto, poco cómodas, ya que había que recordar el orden de las mismas, ya que si éste se perdía no había forma de recuperar el programa. Estas tarjetas se insertaban en una máquina de procesamiento de manera secuencial, donde quedaba alojado en la memoria y listo para ser probado. La forma de lectura era semejante al sistema de lectura Braille. La computadora leía por agujeros en las tarjetas. Vale destacar que en ocasiones, o dependiendo de la complejidad del programa, podía ocupar cerca de 200 tarjetas que había que colocar una por una dentro de la máquina, y al apagar la máquina todos estos datos se perdían. Como podemos observar aquí en la imagen, vemos que la evolución de los dispositivos de almacenamiento se dieron desde épocas antiguas, cuando el hombre escribió en piedra, posteriormente en tablas de arcilla, luego en pergaminos, en papel y finalmente en lo que fue las tarjetas perforadas. Ahora hablemos sobre el concepto de dispositivos de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento computacional es un dispositivo que es capaz de almacenar datos o cualquier tipo de información. Históricamente se ha usado el papel como método más común, pero actualmente es posible almacenar digitalmente en un disco compacto, por ejemplo, los datos que cabrían en miles de carpetas archivadas. A lo largo de la historia se ha buscado el camino al conocimiento y sus consecuencias de encontrar el sistema más pequeño físicamente y con más capacidad para almacenar más datos y tratarlos rápidamente. Ha traído un avance y una evolución en los sistemas y dispositivos de almacenamiento computacional. Ahora pasemos a observar algunos dispositivos de almacenamiento de datos. Tenemos los discos duros, la unidad de CD, la unidad de DVD, la unidad de Blu-ray, las memorias flash, la memoria USB, las cintas magnéticas, las tarjetas perforadas y las memorias portátiles. Aquí podemos observar algunos ejemplos de estos dispositivos de almacenamiento de datos. Hablemos ahora sobre la evolución del almacenamiento informático. Entremos a lo que es la década de los 50, cuando aparecen las tarjetas perforadas. Este dispositivo de almacenamiento se utilizaba en la década de los 50 y podía almacenar hasta 960 bytes. Las perforaciones de las tarjetas representaban los ceros y los espacios no perforados los unos. El almacenamiento de un solo archivo MP3 de 2 minutos hubiera obligado a utilizar más de 40.000 tarjetas. Imagínense todo lo que hubiéramos necesitado para poder tener un MP3. Pasemos a la década de los 60, cuando aparecen las cintas magnéticas. La mayoría de las personas estaban familiarizadas con los cassettes de audio y video, pero la cinta magnética también revolucionó el sector informático. Una sola bobina de cinta magnética podía medir desde 2.400 hasta 4.800 pies y equivalía a unas 10.000 tarjetas perforadas. Una bobina podía almacenar alrededor de 5 a 10 megabytes. Veamos la década de los 70, donde aparece el disquete de 5.25.
El disquete 5.25 se desarrolló para responder a la demanda de un dispositivo de almacenamiento más portátil para las PC domésticas. Los juegos de PC clásicos de esta época, como la serie King Quest de Sierra, se distribuían en estos discos. Uno de estos discos podía almacenar hasta 1.2 megabytes. Ahora veamos la década de los 80, donde aparecen los disquetes 3.5. Los disquetes 3.5 han perdurado durante 3 décadas gracias a su relativo carácter portátil y durabilidad. Un solo disquete podía contener aproximadamente 375 páginas de texto a un espacio. Su capacidad de almacenamiento podía contener 1.44 megabytes. Pasemos a la década de los 90, donde aparecen los CD. En parte dispositivo de almacenamiento, en parte revolución musical. Un CD cuenta con una capacidad de almacenamiento 450 veces superior a la de un disquete convencional, el equivalente a 80 minutos de música favorita. En esta misma época aparecen los discos SID. El disco SID era el dispositivo de almacenamiento preferido a finales de la década de los 90. Su gran capacidad y su alta velocidad de reproducción y grabación convertía este dispositivo de disco en la opción ideal para hacer backups de los archivos. Un solo de este disco puede almacenar entre 100 a 750 megabytes. Primera década del siglo XX, donde aparecen las unidades flash. Estos dispositivos aparecen en los inicios del nuevo milenio y pueden almacenar entre 8 megabytes y 256 gigabytes. Las unidades flash representaron un enorme avance en la tecnología de almacenamiento del usuario final. Eran rentables, fáciles de usar y contenían un gran volumen de datos. Una unidad flash de 8 GB puede almacenar casi 200.000 páginas web. Entramos al año 2000, donde aparecen los discos duros portátiles. Un disco duro portátil puede almacenar entre 25 GB y 4 TB. Los discos duros portátiles son útiles para hacer backups de imágenes, videos, audios y otros archivos importantes. Un disco duro de 1 TB puede contener alrededor de 16 días de video con calidad DVD. La actualidad. Almacenamiento en cloud, que es ilimitado. Las actuales opciones de almacenamiento en cloud son prácticamente ilimitadas. Pueden archivar, compartir, enviar y almacenar archivos, así como acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Entre los más usados tenemos el Drop, OneDrive, Box, Google Drive y el Cloud. Después de hablar someramente sobre la evolución de las capacidades de almacenamiento de datos, vamos a observar la línea de evolución de las capacidades de almacenamiento de datos, desde 1947 hasta el 2002, que es donde empieza la actualidad. En 1947 aparece el William Tut con 0.625 megabytes de almacenamiento. A través de que va transcurriendo el tiempo, vamos a poder observar cómo van aumentando las capacidades de almacenamiento. En 1950, el Truth Memory con 10 megabytes de almacenamiento, mientras que en 1951, Universo tenía 128 por pulgadas de almacenamiento. En 1956, IBM 350 tenía 44 megabytes de almacenamiento, mientras que en 1972 los Cassettei tenían 660 kilobytes de almacenamiento. En 1976 los disquetes 5.25 floppy tenían 12 megabytes de almacenamiento. Pasando por 1980, vemos que la IBM 3380 tenía 2.52 GB de almacenamiento, mientras que en 1980 la ST506 tenía 5 MB de almacenamiento. En 1990, cuando aparecen los CD, los mismos tenían 700 MB de almacenamiento. En 1993, los mini disc MD Data tenían 840 MB de almacenamiento. En 1999, la IBM 170 Micro Drive tenía 170 MB de almacenamiento. Para el año 2000, IBM Disk On K tenía 1 GB de almacenamiento. Y del 2012 hasta nuestra época,
aparecen los cloud, que son de uso ilimitado y se puede subir cualquier cantidad de gigabytes en la red. Esto sería todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo video.